Imagina a una mujer que desafió todo lo que sabías sobre espiritualidad, ciencia y el universo mismo. Una figura envuelta en misterios, viajes imposibles y secretos ancestrales. Elena Petrovna Blavatsky no solo exploró lo desconocido, lo vivió, lo codificó y lo dejó como un legado que transformaría la historia. Pero, ¿quién era realmente esta enigmática mujer? ¿Qué secretos ocultos desenterró en sus travesías? Prepárate para adentrarte en la vida de una visionaria que cambió la forma en que vemos el mundo y lo que hay más allá. Pero antes, no olvides darnos tu super like, suscribirte al canal y sin más preámbulo, comencemos. Elena Petrovna Blavatsky nació en 1831 en la remota provincia de Ekaterinoslav, un rincón enigmático del sur de Rusia. Su infancia transcurrió entre los bosques y las viejas historias que sus abuelos le relataban, impregnadas de leyendas ancestrales y misticismo ruso. Aquellas narraciones, cargadas de símbolos y secretos de un mundo perdido, despertaron en su joven espíritu un profundo anhelo de conocimiento que jamás la abandonaría. Decía que esos relatos le envolvieron el alma, marcándola de por vida y sembrando en ella el germen de una búsqueda incesante por desentrañar los misterios de la existencia. Sin embargo, su entorno no siempre fue propicio para una mente inquieta. Su familia deseaba moldearla, limitarla a los cánones de una mujer convencional, obligándola a permanecer en su hogar y seguir un camino predeterminado. Pero Elena era indómita. La rebeldía surgió como una chispa insaciable en su interior, llevándola a escapar de las cadenas familiares una y otra vez. Este carácter inconformista la empujó hacia el mundo, especialmente tras un breve matrimonio con un coronel de apellido Blavatsky, quien le legó el nombre que más tarde resonaría en la historia del esoterismo. El final de esa relación fue el inicio de su verdadera travesía. Con el corazón herido, pero la determinación intacta, abandonó Rusia, dejando atrás las tierras que tanto amaba y las leyendas que sentía arraigadas en su ser. Su viaje se convirtió en una misión: buscar los secretos ocultos del planeta. Norteamérica fue una de sus primeras paradas, donde aprendió de los chamanes y los indios Hopi, quienes hablaban de los kachinas, guardianes celestiales, y de los hombres que habitaban bajo la tierra. Grecia, Egipto, Europa entera se convirtieron en sus aulas. Pero fue en Londres, en 1851, donde su destino dio un giro inesperado. Allí, en el corazón de la metrópoli, tuvo un encuentro que cambiaría su vida: un maestro enigmático llamado Koot-Humi. Este encuentro sembró en Elena nuevas ideas y un propósito aún más profundo, conectándola con lo que describió como una sabiduría que trascendía los límites del tiempo y el espacio. La búsqueda de Blavatsky apenas comenzaba, y cada paso que daba la llevaba más cerca de los secretos que ansiaba revelar al mundo. Desde niña, Elena Petrovna Blavatsky aseguraba ver sombras. No eran simples juegos de luz o fruto de su imaginación infantil. Para ella, estas figuras eran personas, muchas de las cuales estaban, según decía, muertas. Su vida estuvo marcada por experiencias inexplicables que parecían desafiar la lógica. Una de las más impactantes ocurrió durante un accidente con un caballo. La pequeña Elena cayó, quedando atrapada con una pierna mientras el animal galopaba descontrolado. Todo apuntaba a una tragedia inevitable, pero en el último momento, algo extraordinario ocurrió. Una sombra surgió de la nada y la rescató. Elena siempre vinculó esta presencia con su posterior encuentro con el enigmático maestro Koot-Humi, una figura que describía como alguien que trascendía lo terrenal. Koot-Humi no solo salvó su vida, sino que también dejó profundas marcas en su mente. Durante sus encuentros, le reveló secretos que parecían imposibles. Uno de ellos fue una advertencia sobre la bomba atómica, mencionándola con detalle un siglo antes de que devastara Hiroshima y Nagasaki. Según él, esa arma sería una amenaza no solo para la humanidad, sino para el delicado equilibrio del universo. Pero no fue la única revelación. También le habló de un libro prohibido,
un manuscrito envuelto en un aura de misterio, Las estancias de Xi'an. Este libro, custodiado celosamente en un monasterio tibetano, contenía un relato que desafiaba toda concepción conocida del origen del universo. Según las estancias, hace 18.000 años llegaron al planeta seres oníricos, sin carne, hueso ni sistema nervioso, que trascendían las leyes físicas de la existencia. Estas entidades, según el texto, se fusionaron para crear el universo, dando lugar a formas de vida extraordinarias. Gigantes que se replicaban a sí mismos y se erigieron como divinidades para los seres inferiores. Y más tarde, los enigmáticos atlantes, una civilización avanzada cuya caída marcó el surgimiento de la humanidad. El relato era tan perturbador como fascinante, y Kuthumi le aseguró a Helena que este libro contenía verdades que podían cambiar para siempre la percepción de la realidad. Obsesionada por descubrirlo, Blavatsky dedicó años a su búsqueda. Finalmente, llegó al Tíbet, al corazón de ese monasterio oculto, y logró abrir las páginas de aquel libro prohibido. Lo que leyó allí transformó su vida. Según sus propias palabras, ese conocimiento le permitió ascender y trascender, elevándola a un estado de entendimiento que pocos podían alcanzar. Helena nunca dejó de atesorar ese saber oculto, y las estancias de Xi'an se convirtieron en la piedra angular de su filosofía. Blavatsky aseguraba poseer el conocimiento para comunicarse con los muertos, pero lo que afirmaba iba más allá de lo que cualquier espiritista de su época se atrevía a sugerir. Según ella, no existía un más allá, ese lugar etéreo y apartado al que, según creencias comunes, iban las almas tras la muerte. En su lugar, afirmaba que los muertos permanecían en este mismo plano, coexistiendo con los vivos, invisibles para nuestros sentidos limitados. Esta idea, tan provocadora como revolucionaria, no solo desafiaba las creencias espiritistas, sino que enfurecía a muchos dentro de ese círculo. Para Blavatsky, los muertos no eran más que vestigios energéticos, recuerdos impregnados en el ambiente, ecos que trascendían el tiempo y que, en ciertas circunstancias, podían manifestarse de forma tangible. Su visión conectaba con una teoría más profunda. Las emociones humanas, especialmente las más intensas, podían impregnar un lugar, convirtiéndose en entidades casi físicas. En términos modernos, esto recuerda a la idea de los tulpas, seres creados por la concentración de energía y pensamiento humano, capaces de adquirir forma y voluntad propia. Pero esta visión no era aceptada con facilidad. Los espiritistas de la época, apegados a la idea de un más allá celestial o infernal, consideraban las palabras de Blavatsky una herejía. Sin embargo, ella se mantenía firme, desafiante e indomable, como lo había sido toda su vida. Su rechazo a las nociones convencionales no era simple rebeldía, era el resultado de una búsqueda incansable que la había llevado a recorrer el mundo en busca de conocimiento oculto. Blavatsky afirmaba con convicción que los espíritus eran mucho más de lo que las religiones o los espiritistas de la antigüedad habían imaginado. Para ella, no eran almas atrapadas ni entidades en pena. Eran huellas vivas de algo mayor, una energía que conectaba lo visible y lo invisible, lo material y lo inmaterial. Su visión transformó la forma en que entendemos la relación entre la vida y la muerte, dejando tras de sí un legado tan enigmático como ella misma. En 1875, un año crucial que marcaría no solo la vida de Helena Blavatsky, sino también la de miles de buscadores de la verdad, ocurrió un encuentro que cambiaría el rumbo del pensamiento esotérico. Conoció al coronel Henry Olcott. Juntos fundaron la Sociedad Teosófica, una organización que buscaba algo tan ambicioso como fascinante: unificar las doctrinas esotéricas de Oriente y Occidente. Este esfuerzo trascendió cualquier otro en el ámbito del misterio, pues introdujo conceptos como los registros akáshicos, la reencarnación y el karma al pensamiento occidental, dejando una huella imborrable en el mundo espiritual. La Sociedad Teosófica se construyó sobre tres principios fundamentales. El primero, quizás el más idealista, era establecer una fraternidad universal, un espacio donde desaparecieran las barreras de raza, religión, sexo o cultura. Todos, según Blavatsky,
somos iguales, y esa igualdad debía ser el eje de la evolución espiritual. Un principio noble y visionario en una época donde las divisiones eran la norma. El segundo principio buscaba la fusión entre ciencia, religión, filosofía y arte, una integración que Blavatsky veía como la clave para trascender los límites del pensamiento humano. Según ella, la ciencia, aunque poderosa, podía convertirse en dogma si se alejaba de la espiritualidad. Las religiones, por su parte, encerraban al ser humano en cadenas, distorsionando la verdad universal. Blavatsky insistía en que todas las religiones hablaban en esencia de lo mismo, pero el verdadero conocimiento estaba en romper esas cadenas y buscar una verdad más profunda y unificada. El tercer principio giraba en torno al estudio del alma y la naturaleza, no solo del ser humano, sino de todos los seres vivos. Para Blavatsky, el alma era la llave del misterio de la existencia, el punto de partida para entender por qué estamos aquí y hacia dónde vamos. El término teosofía encierra esta idea, la búsqueda del conocimiento profundo de lo divino. Pero para Blavatsky, ese Dios no era un ser antropomorfo, sino una fuerza omnipresente, un todo que debía descubrirse primero dentro de cada uno. En su monumental obra La Doctrina Secreta, dividida en 6 tomos, Blavatsky reveló secretos que desafiaban la comprensión humana. Hablaba de civilizaciones anteriores a la humanidad, formadas por seres de niebla y fuego que precedieron a los hiperbóreos, una raza majestuosa que cayó en desgracia por la aparición de los lemurianos, seres con aspecto reptiliano. Estos, a su vez, dieron paso a los enigmáticos atlantes, híbridos entre lo humano y lo desconocido. Cuando los atlantes desaparecieron, la humanidad comenzó su ascenso, pero Blavatsky advertía que no seríamos la última raza. La teosofía profetizaba la llegada de una 6ª y 7ª raza, seres moldeados por nuestras acciones presentes. Estas razas futuras, según Blavatsky, dependerían del rumbo que la humanidad tomara, y las posibilidades eran inquietantes, desde seres tecnológicos y mutantes hasta híbridos entre humanos y bestias, un panorama que resuena con las oscuras visiones de la mística Baba Vanga. ¿Estamos destinados a cumplir estas profecías? La obra de Blavatsky no ofrece respuestas claras, pero nos deja con preguntas que nos confrontan. ¿Qué papel jugamos en este devenir? ¿Qué será del alma humana en el futuro que construimos hoy? Quizás, al mirar dentro de nosotros mismos, encontremos las claves que Blavatsky buscó incansablemente en su vida. La teosofía, como bien decía Elena Blavatsky, no pretende ofrecer una verdad absoluta. Ella misma insistía en que la verdad es relativa y se encuentra dentro de cada uno de nosotros, si sabemos buscarla.